algo tan importante en la vida de Esther, que en momentos cruciales, cuando su tío Mardoqueo le dice, Esther, tal vez para esto llegaste a ser la reina, este tiempo en el cual todo el pueblo está pendiente, o sea, está en manos de un hombre como Amán, que quiere destruir al pueblo de Israel. Y Esther entonces dice, realmente, ¿qué puedo hacer? El rey no me ha llamado por 30 días. Entonces no puedo entrar porque si entro puedo perecer. Y Mardoqueo le dice a Esther, escúchame bien, tú también eres judía. Y si ese decreto se da, morirás tú también y toda tu familia. Y todo nuestro pueblo morirá también. Entonces Esther dice, si perezco, entonces que perezca, voy a entrar. Pero una cosa, ayunen, oren, ayunen y oren y busquen a Dios. Entonces miren ustedes la decisión de Esther de decirle a su tío Mardoqueo que todo el pueblo ayune, que todo el pueblo ore antes de que ella entre al palacio del rey. Si el rey no la aceptaba, no le extendía el cetro, Esther moría en el acto. O sea, fue una decisión bastante terrible. Y aquí nos vemos una cosa tan importante. Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. Escuche bien, porque algunas personas creen que es suficiente orar y no actuar. No es así. Hay momentos para orar y hay momentos en el cual tiene que actuar. Y le toca entonces a Esther actuar. Y por eso es que en este tema hemos visto cuando tu vida exige fe y valor. Confianza en Dios, pero también valor para entrar y hablar con el rey. Este pasaje del capítulo 5 de Esther, vemos a Esther enfrentando una situación bastante difícil, que antes había pedido a Mardoqueo que ayunasen, y él y los judíos de la región deberían orar y ayunar. Le decía que la palabra Dios no aparece aquí, pero sí está implícita, porque a quién oraron y a quién ayunaron, delante de quién ayunaron Esther y el pueblo. Ellos habían orado, habían ayunado, pero ahora viene la decisión crucial. Tienen que actuar. Y Esther va a tener que actuar. Este pasaje nos va a recordar algo con respecto a Amán. Mira lo que dice el Salmo 7, 14 al 16. Dice así: los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Es decir, Amán va a querer hacerle daño al pueblo, va a querer ahorcar a Mardoqueo, pero lo que no sabía Amán, que todo eso le iba a ocurrir a él. Y esto nos hace pensar algo, querido hermano. Algo muy importante. La gente malvada, la gente que hace daño, cree que se va a salir con la suya. Y no es así. Dios tiene el control de todo. Y en un momento Dios le pasará la factura a su maldad. Y eso es lo que ocurre aquí con Amán. Pero Amán no tenía lo que usted tiene. No tenía lo que nosotros tenemos. Es decir, la palabra de Dios en ese, como la tenemos hoy. Entonces, Dios está advirtiendo, está enseñándonos que realmente, si obramos con maldad, si obramos poniendo dificultades y hablando mentiras, lo que está haciendo la persona es cavando su propia tumba. Y eso es lo que pasó con Amán. Pero miren ustedes, ahora tenemos que actuar con valentía, con fe, frente a las dificultades. Es decir, cuando tu vida exige fe y valor, ya no que ores, sino que actúes. Y la primera cosa que tú tienes que entender, para actuar, lo primero que tienes que hacer, toma decisiones confiando en el Señor. Nunca tomes decisiones si no confías en el Señor. No lo hagas.
Vas a errar, vas a fracasar. Realmente te va a pasar la factura. Lo que nosotros tenemos que entender es que tomamos decisiones a veces no confiando en el Señor. ¿Por qué le digo confiando en el Señor? ¿Qué dijo Esther a Amán? Oren y ayunen por mí y yo voy a entrar. Es decir, estaba confiando en el Señor. Y para tomar decisiones que sean firmes, contundentes, lo primero que uno tiene que hacer es buscar a Dios. Miren lo que dice el versículo 1 de Esther 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. ¿Qué dice? Que Esther entró en el palacio. O sea, entró en el palacio. Ahora, uno preguntaría, ¿Esther estaba dispuesta a vivir o a morir? ¿Por qué? Porque ella dijo, si entro y el rey no me extiende el cetro, moriré en el acto. Moriré en el acto. Es decir, y dijo, si perezco, que perezca. Estaba dispuesta a vivir o morir, su vida dependía de Dios, pero ella debería estar dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Querido hermano, ¿cuántas veces hacemos cosas que no van a favor de la voluntad de Dios? No van como Dios quiere. Tomamos decisiones arbitrarias, tomamos decisiones que Dios no nos manda a hacer y comenzamos a sentir los grandes dolores en la vida. Durante 40 horas más o menos duró el ayuno. Y Dios en ese tiempo debió darle a Esther valor necesario para presentarse al rey sin anunciar su visita. Y ella está dispuesta a vivir o a morir, pero por un bien mayor, que era la vida de su pueblo, la vida de su familia. Y es interesante ver que para tomar decisiones debes confiar también en el poder de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Esther 5. Dice, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo, ¿qué dice que obtuvo? Gracia ante los ojos de Dios. Gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. O sea, ¿quién obró con gracia? ¿Y por qué podía? Puede ser casualidad que el rey extendió el cetro. No existen las casualidades, querido hermano. No existen las casualidades. Y aquí vemos entonces que en este caso va a prevalecer la gracia de Dios que comienza a obrar tanto en el rey para que acepte a Esther. Mira lo que dice Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón. ¿De quién? ¿De quién dice? Del rey, en la mano de Jehová. Y todo lo que quiere lo inclina. O sea, ¿quién estaba obrando en el rey para que le extienda gracia? Es el Señor. En el rey Dios está obrando para que extienda gracia a Esther. Y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Obviamente el rey totalmente ignorante del impulso divino que le hace cambiar su corazón hacia Esther. Este rey, llamado Atarjerjes o Jerjes también, extendió hacia ella el único medio de salvación física. Es decir, Esther iba a perecer si el rey no le extendía el cetro. ¿De qué te habla esto, querido hermano? Nadie puede entrar delante de Dios sucio. Escucha bien. Si la sangre de Cristo no nos limpia de todo pecado y toda maldad, no podemos entrar delante de Dios. Nadie entra. Por eso la tristeza de la mucha gente que a veces cree que todas las religiones nos llevan a Dios está totalmente errado. Ninguna religión te lleva a Dios. Solamente una persona, Jesucristo. Y por Jesucristo tienes acceso al Padre y al trono del Padre. Fuera de esto no hay acceso. Esto nos enseña a nosotros algo, que debido a nuestro pecado no es posible entrar en la presencia de un Dios que es infinitamente santo.
Y aquí vemos entonces también este ejemplo claro. Esther no podía entrar directamente si el rey no le extendía el cetro. Y mire lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿por medio de quién dice? La sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice Hebreos 10, 19, 22. Es decir, usted no puede acercarse a Dios si realmente Cristo no le lava con su sangre preciosa. Y este es el acto de fe cuando uno cree. Si crees de todo corazón, Dios te limpia. Porque todos nosotros venimos sucios de nuestra vida vieja, de nuestra vida pasada. Venimos sucios, todos, todos, sin excepción. Todos. Y la paga del pecado es muerte. Y la única forma de salir de esa muerte es creyendo en Jesucristo. No hay otra. Y aquí vemos entonces que algo que ya se nos comienza a mostrar, Esther estaba a punto de morir. Y el rey le extiende el cetro. Primera cosa que tenemos que entender, si vamos a actuar con valor y con fe, en medio de las circunstancias difíciles, la primera cosa, toma decisiones confiando en Dios. Nunca ignores a Dios. Segunda cosa, versículo 3 al 8. Esther tenía que controlarse, no desesperarse. No te desesperes cuando hay situaciones difíciles. Confía en el Señor. Confía en el Señor. La situación difícil a veces nos hace desesperarnos. Claro que sí, nos desesperamos a veces. Y a veces nos desesperamos de tal manera que no confiamos en el Señor. Esther obró confiando en el Señor y obró con paciencia. ¿Cuántos de aquí son pacientes? No digo pacientes de un doctor, sino tienen paciencia. ¿Cuántos? ¿Somos pacientes? ¿Tenemos paciencia? Dijo el rey. ¿Qué tiene, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Y escucha bien lo que le promete el rey. Hasta la mitad del reino se te dará. Esther obró con paciencia en momentos difíciles. Y aquí hay algo. Esther, tienes una petición. Tu pueblo está por sucumbir. Háblale al rey. Hazlo ya, hazlo pronto. El rey, sorprendido por la aparición de Esther, pensó que la petición era urgente. ¿Y era urgente o no era urgente? Claro que era urgente. ¿Por qué no actuó con urgencia Esther? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Esther espera en el tiempo de Dios. Y escucha bien, aquí se dice que te ofrezco la mitad de mi reino. ¿Le iba a dar la mitad del reino? No, esta es una exageración. En la Biblia se conoce como una hipérbole, es decir, está exagerando el rey. Y esto es lo que ocurrió también con Herodes. ¿Se acuerdan? Herodes vio bailar a Herodías, la hija de su amante, ¿y qué pasó? Y le dice, pídeme lo que quieras, Marcos 6, 22, 23. Todo lo que me pidas, daré hasta la mitad de mi reino. ¿Y qué pidió Herodías? Dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se dio cuenta? Es decir, esta era una expresión de que el rey estaba dispuesto a darle todo lo que Esther pedía. Todo lo que Esther pedía. Pero una cosa, no la vemos a Esther desesperada por denunciar a Amán. No la vemos aquí desesperada. ¿Por qué? Porque ella estaba esperando en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, cuando pasamos problemas, lo primero que hacemos es desesperarnos. Y actuamos muchas veces a la ligera. Y no descansamos en la gracia de Dios. No descansamos en la palabra de Dios. Muchas veces decimos confiemos en Dios, pero actuamos con ligereza. Confiamos en Dios, pero nos desesperamos y tomamos decisiones que después nos pasan la factura. Claro que sí. ¿Cuántos jóvenes hoy en día se desesperan con una novia, novio, o una chica con un novio y se desesperan y quieren casarse rápido y no se dan cuenta, ni siquiera saben con quién se están casando, porque la premura del tiempo, hay que casarnos en año par porque nos va a ir bien. ¡Qué terrible!
y toman decisiones abruptas y no descansan en la gracia de Dios. El cristiano tiene que descansar en la gracia de Dios, tiene que descansar en la palabra de Dios. Y sabe, cuando pasamos problemas, lo que hacemos es desesperarnos. Actuamos muchas veces con ligereza, no descansamos en la gracia de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. ¿Qué va a suplir? Todo. No dice alguna cosa. Todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios va a suplir lo que te falta. Mi Dios, dice San Pablo, va a suplir lo que te falta. Y esto es interesante. Esther entonces obra con paciencia. ¿Cuántos de aquí somos pacientes? Seamos honestos. Muchas veces no somos pacientes, ¿cierto? Queremos las cosas y facto, ya, ahora, ¿cierto? ¿Cuántas chicas presionan al novio? Cásate conmigo. Si no te casas, me vas a perder. Y el chico, ya, me casaré rápido, vamos al registro público, pero está cerrado hoy día, es feriado. No importa, inventemos algo, ¿no? Esther obra sobre la base de la gracia de Dios que ha recibido. Mire lo que dice versículos 4 al 8. Y Esther dijo, si place el rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamar a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino. Algunos dirán, estaba bebiendo vino, cero alcohol. No, estaban bebiendo vino con alcohol. Así que, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. ¿Qué pensaría sin ver el siguiente versículo? Que el sinvergüenza de Amán nos quiere matar. ¿Cierto? No hizo eso. Mire lo que dijo. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceda mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey me ha mandado. ¿Cuál es el propósito de Esther? De invitar al rey a Amán al banquete. ¿Sabe? Póngase a pensar. El rey le está diciendo, dime tu pedido. Dime lo que pides, Esther. Y Esther dice, un momentito, rey. Un poquito más de tiempo. ¿Usted cree que puede frenar al rey Esther? ¿Usted cree que el rey diga, mira, Esther, no tengo tiempo, me dices ahora o si no, no hay más? Pero no, la gracia de Dios estaba actuando ahí. La gracia de Dios estaba actuando ahí. Y Esther dice, mañana haré. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? ¿Es que no había un problema serio? Sí, pero no es tu tiempo, sino en el tiempo del Señor. Querido hermano, hay dos palabras para tiempo. Uno es el cronos, el tiempo que conoces, el tiempo que miras a través de tu reloj, y otro es el kairos, que es el tiempo de Dios. Y Esther estaba queriendo actuar en el tiempo de Dios, no en el tiempo de ella. Tenía el tiempo para decirle al rey, ¿sabes qué, rey? Esto está pasando. Pero Esther se cayó y no actuó. Claro. Entonces, vemos aquí la mano soberana de Dios actuando de manera en que el rey aceptó el retraso y aceptó asistir a un segundo banquete. ¿Qué había en el corazón de Esther? Mira lo que dice Proverbios 16:1. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta, ¿de dónde viene? El Señor. Recuerda, querido hermano, tú puedes hacer un montón de planes. Sí. ¿Cuántos estarán haciendo planes para este fin de semana largo, no? Planes. Y la pregunta es, ¿consultaron al Señor? ¿Consultaste al Señor, hermano? ¿Ah? O a veces en otras cosas hacemos planes. Y a veces pensamos que podemos hacer los planes sin consultar al Señor. Y craso error, garrafal.
Mira lo que dice Proverbios 19:21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor, ¿qué dice? Prevalecerá. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? El propósito del Señor va a prevalecer. Así que la invitación es, Esther, ¿tienes necesidad? Pues pide lo que quieras. ¿Y no te parece conocida esta expresión? Claro, dice la palabra de Dios en Juan 15:7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será, ¿qué? Entonces dice la Biblia que puedo pedir todo lo que quiera. Un momento, te equivocas. Dice, si permanecieras en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Lo que te está diciendo es, si tienes comunión conmigo, si conoces mi palabra, lo que tiene que ver con respecto a lo que estás pidiendo, pide lo que quieras y te será hecho. Pero mucha gente no tiene comunión con Dios. Mucha gente tiene la palabra guardada. No la lee, no la estudia, no ora, no busca a Dios y dice, Dios me ha hablado. Dios me ha dicho, ¿has escuchado expresiones como esas? Dios me ha dicho que haga esto, así. Hay mucha gente que habla así, Dios me ha dicho que haga esto. ¿Sabe qué? Cuando Dios le habló a Pablo y a Bernabé que fueran al viaje misionero, Él le habló a la iglesia y le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo tengo destinada. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Y fue a la iglesia la que Dios le habló. Y no solamente a Pablo y a Bernabé. Escucha bien, querido hermano, porque a veces cuando recibimos consejo o cuando nuestros hijos quieren consejo, dice, no, ya Dios me ha dicho. No, 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 pero el papá y la mamá saben que está mal y no quieren escuchar. ¿Y Dios qué dice? Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. ¿Cierto? Entonces tenemos que entender que aquí el hecho de pedir y será hecho es si permaneces, si tienes comunión conmigo, si tienes comunión con mi palabra. Si la palabra de Dios permanece en tu vida, pide lo que quieras y será hecho. ¿Qué había pedido Esther? Oren por mí, ayunen por mí y yo entraré. Entonces, ¿quién estaba obrando en el corazón de Esther? Era Dios. Era Dios. Así que podemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias tan difíciles, queridos hermanos. Sí, no temas venir a Dios con tus dolores, con tus afanes, con tus ansiedades. Muchas veces, lejos de controlarnos, hablamos o actuamos. Soltamos todo, cometiendo graves errores. Sí. Muchas veces en lugar de controlarnos, hablamos, vociferamos o actuamos. Soltamos todo y cometemos graves errores. Graves errores. En la vida cristiana es muy importante ser sobrios. En la vida cristiana es muy importante ser prudentes. En la vida cristiana es muy importante ser cuidadosos con nuestras acciones. No debemos ser precipitados. Si tuviéramos que preguntarnos cuántas veces hemos actuado precipitadamente y hemos fallado. ¿Cuántas veces? Usted nunca falló. Tomó decisiones y después dice, ¿para qué lo hice? ¿Cierto? Que somos muy ligeros, actuamos con ligereza, actuamos rápidamente, sin consultar a Dios, sin medir las consecuencias y después fatalizamos todo. Sí. Entonces, miren, la tercera cosa, confía los resultados al Señor. Versículos 9 al 14 de Esther 5 nos va a decir que debemos confiar. Si hemos orado, si hemos ayunado, si hemos confiado en Dios, si nos llegó el momento de actuar, pues esperemos los resultados en el Señor. El Señor va a actuar, el Señor nos va a dar los resultados. Y para esto hay algo que tienes que entender. Siempre va a haber un enemigo. Siempre va a haber un enemigo que se interpone en el camino. Siempre va a tener piedras en el camino. Que tienes que quitarlas. Que tienes que conocer. ¿Por dónde estás transitando? ¿A quién estás enfrentando? Y Esther tenía que conocer el carácter de este hombre malvado. Conoce el carácter del enemigo. ¿A quién te enfrentas? Sí, Amán era el enemigo de Esther y de su pueblo. Era un hombre vanidoso. Era un hombre orgulloso. Era un hombre destructivo. Amán no sabía que Esther conocía las artimañas de él.
que Esther estaba conociendo las artimañas de Amán. Esther sabía quién era Amán. Sí, Amán era enemigo de Esther, enemigo de su pueblo. Era un hombre, como dijimos, vanidoso, orgulloso, soberbio, sí. Miren lo que dice la Biblia en versículo 9 del capítulo 5 de Esther. Amán era un hombre que irradiaba ira, ira. Y miren lo que dice el texto. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, ¿qué dice? ¿Se llenó de qué? ¿Contra quién? Se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿Por qué se llenó de ira este hombre contra Mardoqueo? ¿Por qué? ¿Por qué tanta rabia contra Mardoqueo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque como el rey le había dado a él un cargo de ser prácticamente el segundo en el palacio, ¿sabe lo que hizo Amán? Que todos se postren ante mí. Y Mardoqueo, que era judío, no se postró ante él. Una pregunta, ¿qué tenía que ver Amán si se postraba ante él y salvaba su vida? Querido hermano, la Biblia nos habla que no es negociar nuestra fe. Escucha bien, porque hoy en día se negocia la fe. ¿Cómo? Hay personas que hoy en día están aquí, están en reuniones de culto y luego están bailando en el gran poder. Sí, y tomando como descosidos. Y eso es correcto. Es correcto eso. Es que viven una doble vida. ¿Y qué importa si adoras a un ídolo? No importa, no, 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 no. Para Mardoqueo era solamente a Dios debo adorar. Y Amán se puso furioso por eso, porque no lo adoraban a él. Y Amán era vanidoso y era orgulloso. Amán exaltaba lo que tenía, sus posesiones. Y aquí viene un ejemplo tremendo para nosotros, querido hermano. Mira lo que dice. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de su, mira lo que le refiere, la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con lo que había honrado, le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. O sea, no sabía que Amán, el orgulloso, que el orgullo antes de la destrucción y el espíritu altivo antes de caer es lo que Dios dice. Es decir, mira lo que dice capítulo 16, versículo 18 de Proverbios. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Escucha, el orgullo va antes de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 23, 23, 29, 23 dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Amán no sabía esto, pero usted y yo lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque va a mostrarse aquí, cualquiera que se jacte de la posición, la riqueza, la familia o cualquier otra cosa, debe prestar atención a las palabras de Juan el Bautista. Que dice Juan 3:27 en la Nueva Traducción Viviente, dice, Juan respondió, nadie puede recibir nada a manos de Dios, nadie puede recibir nada a menos que Dios, ¿qué dice? Se lo conceda desde dónde? Desde el cielo. Querido hermano, lo que tienes, te lo ha dado el Señor. ¿Tienes hijos? Te lo dio el Señor. ¿Tienes propiedades? Te lo dio el Señor. ¿Tienes ropa? Te lo dio el Señor. Tú vinimos desnudos de nuestra madre, del vientre de nuestra madre, y desnudos vamos a volver a la tumba. Nada hemos traído. Todo es de Dios. Por eso la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo.
Recuerda, querido hermano, esto es lo que Amán no sabía. Obviamente, no sabía que todo lo que tenía lo había recibido. Él se jactaba, Amán se jactaba, vivía pensando en sí mismo. Y aquí vemos su jactancia. Se jactó de sus riquezas, dice el versículo 11. Se jactó de cuántos hijos tenía. Se jactó de haber honrado, de haber sido honrado por el rey. Se jactó de todo esto. Querido hermano, ¿cuántas veces nos jactamos de las cosas que tenemos? ¿Cuántas veces nos jactamos de nuestra fortaleza, de nuestra juventud? ¿Cuántas veces nos jactamos? Y no nos damos cuenta que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Por eso usted debe ser agradecido, yo debo ser agradecido. Si tenemos hijos, gracias a Dios por los hijos que nos das. Gracias a Dios por la comida que nos da. Gracias a Dios por los recursos que tenemos. Gracias a Dios porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Pero si usted dice, yo me lo gané esto. Especialmente cuando las parejas jóvenes no se van a casar. Ahora ya los matrimonios que hay son matrimonios acordados, ¿no? Estas cosas para ti, estas tuyas, estas mías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se vayan a separar o divorciar y entonces cada uno se queda con sus cosas. Pensaron más en las cosas que en la afinidad de su matrimonio. Sí. Y esto pasa, querido hermano. Amán se exaltaba de su prestigio. Mira lo que dice Esther 5:12. Y añadió Amán también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Amán estaba contento, iba a comer a cenar otra vez con el rey y con Esther. Estaba muy contento. Pero ¿qué había en el corazón de Amán? Mira lo que dice el versículo 13 y 14. Pero todo esto de nada me sirve. ¿Estaba satisfecho Amán o no? Todo esto, o sea, todo, mis hijos, lo que había hecho el rey conmigo, mis propiedades, de nada me sirven. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, le dijo Zeras, su mujer. Y aquí hay algo interesante, ¿no? La Biblia dice que la esposa debe ser ayuda idónea. Y Zeres era ayuda idónea de Amán. Mira lo que le aconseja. Y Zeres, su mujer y todos sus amigos le dijeron, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Qué había en Mardoqueo? Malicia, malicia. Había malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es ese odio profundo que produce deleite si nuestro enemigo sufre, si le va mal. Y dolor si nuestro enemigo triunfa. Esa es malicia. Por eso la Biblia dice, evite toda malicia. Saque toda malicia de su corazón. Le ha ocurrido, está triunfando un amigo y dice, oh, ¿cómo le va bien? Y pueden decir una serie de cosas, ¿no? Si le va mal, se alegra. Y es terrible. Entonces, esta es la malicia. Y esto había en Amán. Amán se jactó de todo. Y terminó su discurso diciendo, no soy feliz. Me falta algo. ¿Qué nos dice esto acerca de Amán? Que era un hombre profundamente insatisfecho. Estaba vacío por dentro. Todo lo que tenía, su dinero, su familia, su honor, no le satisfacía. Su dinero, su familia, su honor, no le satisfacía. O sea, pudiendo estar contento con todo lo que tenía, no estaba satisfecho. No estaba satisfecho. Eso es lo que nos dice el texto acerca de Amán. Y entonces, ¿cuál era el obstáculo para que Amán se sintiera satisfecho? ¿Sabe quién era? Mardoqueo. Y entonces Mardoqueo tiene que caer en las manos de Amán y la esposa y los amigos le dicen, mátalo. ¿Y sabes qué, querido hermano? Tu vida y mi vida
tenemos a alguien que quiere destruirnos. Dice Efesios 6, 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. ¿De qué? De maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estás firmes. Es decir, quien busca destruirte, quien busca hacerte daño, es el enemigo de nuestras almas, el diablo. Y usa personas como Amán para destruirte. Y usa personas como Amán para que tú seas destruido. Y muchas veces los tenemos a esta gente haciendo daño, mucho daño. ¿Cuántas personas en este mundo son igual que Amán? Sí, ¿cuántas personas? ¿Sabe qué? Tienen todo, pero no son felices. Y cualquier felicidad que puedan tener les resulta superficial, les resulta de corta duración. No les dura mucho. Se esfuma rápidamente, no les satisface. Y la razón es que viven sus vidas centrados en sí mismos, en vez de estar centrados en Dios. Amán no era satisfecho con lo que tenía, porque Amán no valoraba lo que tenía, quería más, quería más. Cuidado, porque esto te puede llevar a situaciones muy complejas y terribles. La vida, querido hermano, hermana, está llena de sinsabores, está llena de situaciones difíciles. Por eso debemos aprender de Esther. Ella enfrentó esta situación tan difícil, tomando decisiones correctas, actuando en el tiempo de Dios y esperando los resultados en Dios. Y la escritora Nancy Demos dice, no te asustes y no tengas miedo de actuar cuando sea el momento de actuar. Por el contrario, a pesar de todo, confía los resultados. ¿A quién? ¿A quién? A Dios. Incluso cuando las circunstancias parecen indicar tu destrucción, Dios todavía está en control, ordenando providencialmente todas las cosas para cumplir sus propósitos. Recuerda esto, querido hermano, hermana. Las situaciones a veces son difíciles y tenemos que tomar decisiones. Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. Esther nos muestra cómo actuó. Yo sé si estás pasando situaciones difíciles. No sé si hay amanes en tu vida que están perturbándote. No sé. No sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. ¿Cuántas personas a veces te han querido hacer daño? Y cree que se salen con la suya. Y no es así. Y miren, este hombre quería que Mardoqueo sea ejecutado. Y prepara todo para ejecutarlo. Pero no sabía lo que hemos leído antes. Que uno puede planear todo. Sí, pero es la voluntad de Dios la que va a primar. Y eso es lo que Dios nos manda ahora, a entender y a comprender que realmente al estar en la mano del Señor estamos seguros y Dios obra con gracia para que podamos hacer frente a las dificultades. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de aprender más. Y a veces en circunstancias difíciles creemos que aquellos que nos hacen daño se salieron con la suya. Pero tú nos enseñas que no es así.